¿Cuántos son, doctora? Somos un aprox de 90, doctor. ¿Cuánto? Un aprox de 90. 90. Bueno, entonces vamos a conversar un poco referente a neurocisticercosis, que es una enfermedad parasitaria endémica de los países de Latinoamérica, ¿no? Incluido el nuestro, ¿no? Entonces, esa infección tiene que ver con la infestación tiene que ver con la Taenia solium, ¿no? Que esta Taenia solium puede hacer básicamente dos tipos de infección, ¿no? La infección a nivel intestinal, que es la teniasis, ¿no? Que habitualmente es la forma adulta, ¿no? Del parásito, y la otra forma es la forma tisular, ¿no? Lo que conocemos como el cisticerco, ¿no? Que puede alojarse en diversas que puede llegar a diversos tejidos por el tropismo que tiene, ¿no? Quizá el tejido cerebral en el humano es uno de los tejidos que más tropismo tiene el cisticerco, ¿no? Así como en el cerdo, por ejemplo, es el músculo, para el humano sería el tejido cerebral, ¿no? Entonces, hay que recordar que se considera al huésped definitivo al hombre y el huésped intermediario al cerdo, ¿no? Al cerdo. Entonces, la Taenia solium, ya sabemos, pertenece al filium de los platelmitos, ¿no? A la clase Cestoda, a la orden Psicófila, la familia Tenidae, ¿no? Entonces, como les había dicho, entonces, como les había dicho, el cerebro era la localización más frecuente de la forma larvaria, ¿no? Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el cisticerco es una enfermedad pleomórfica, ¿no? Haciendo referencia a este término a que puede presentar diversos cuadros clínicos, ¿no? Diversos cuadros clínicos como vamos a ir viendo más adelante. En esta diapositiva vamos a ver un poco de historia, ¿no? Más o menos ya noticias que desde el Mercurio de aquella época, ¿no? De los años 1971, pues ya se hacía referencia pues a la presencia del cisticerco, ¿no? Eh, Se considera que existe aproximadamente 50.000 muertes al año por cisticerco. En el Perú se considera que el 10 al 20% de la población tiene alguna forma del parásito, ¿no? Y el 0.5 a 1% de los peruanos se considera que tienen tenia, ¿no? La tenia solium, ¿no? Eh, Está muy relacionada la cisticercosis con epilepsia, sobre todo con la de tipo secundaria, ¿no? La tipo secundaria, quizá en el Perú la principal causa de epilepsia secundaria en nuestro medio sea la cisticercosis, ¿no? Ya, entonces, dentro de lo que son algunos aspectos epidemiológicos que tenemos que contar, tenemos que recordar que todos los países prácticamente de Sudamérica, ¿no? A excepción de Argentina, ¿no? Donde no hay mucho, son zonas endémicas, ¿no? Eh, y como ustedes pueden ver también en países europeos, ¿no? de la parte sur y en Asia también podemos ver la presencia de algunas zonas que son endémicas, ¿no? Entonces el Perú prácticamente está
distribuido todo a nivel nacional el cisticerco. Les había dicho ya a algunos compañeros que algunas zonas del Perú, como Piura, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, no son zonas que quizá tengan la mayor prevalencia de cisticercosis, ¿no? Entonces, en todo el espectro que puede presentar el cisticerco, ¿no? Vamos a encontrar pues que puede dar diversos cuadros, diversas formas, ¿no? Entonces podemos considerar, por ejemplo, pacientes que tienen eh, y, imágenes, ¿no? Que no son contributorias, ¿no? Pero por ahí pueden tener de repente el anticuerpo positivo, ¿no? ¿No? Hay pacientes que pueden tener cuadros asintomáticos, ¿no? ¿No? Y yo sospechar de la infestación, eh, ya sea por que encuentro hallazgos sugestivos en la imagen, solamente a nivel serológico, ¿no? O por una combinación de ambos hallazgos, tanto en imagen como en serología, o incluso puedo encontrar algunos casos que la infestación ha sido resuelta, ¿no? Entonces, habitualmente pasa con gente de la sierra que a veces por otros motivos se le pide imágenes como tomografía y encuentras, por ejemplo, que pacientes tienen calcificaciones multifocales, ¿no? Entonces, eso da a entender que ha habido una infestación que se ha resuelto sola, ¿no? Que se ha resuelto sola. Entonces, como les había dicho, la prevalencia es difícil establecerla del todo porque hay bastantes cuadros asintomáticos, ¿no? Incluso una de las pruebas que se usa comúnmente, que es el Western blot sérico, que está dentro de los criterios diagnósticos, puede salir positiva según la serie en un porcentaje bastante importante de pacientes, ¿no? Eh, entonces, como les había comentado, este hallazgo de pacientes asintomáticos con calcificaciones que incluso tienen el Western blot negativo y que sugieren pues que en el curso de la vida del paciente pues ha presentado cisticerco, ¿no? Ha presentado cisticerco. Entonces, si ustedes pueden ver, acá una de las, es un porcentaje importante, ¿no? En diversos países que cursan con formas asintomáticas, ¿no? Pero es importante también recordar la asociación bastante significativa que existe entre el cisticerco y la presencia de pacientes que tienen epilepsia, ¿no? Sea focal o epilepsia generalizada, ¿no? Entonces, como les había dicho, de los pacientes que tienen neurocisticercosis, se ha visto una asociación que el 5 al 10% de pacientes también tienen la tenia solium en el intestino, ¿no? Entonces, les había dicho, el ciclo de vida, básicamente hay dos hospederos, el definitivo es el humano, ¿no? Que se considera que es habitualmente el único, ¿no? Y está pues el sexto en la forma adulta, como les había dicho, ¿no? Y el huésped intermediario, que puede ser el cerdo, fundamentalmente, pero en algunos casos también se ha visto que puede ser el humano, ¿no? Entonces, aquí básicamente están las formas larvarias. ¿En dónde le gusta vivir al cisticerco? ¿No es cierto? Perdón, a la forma adulta la tenia en el yeyuno, ¿no? La primera porción. Y habitualmente se considera que puede vivir alrededor de 5 años una tenia, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el ciclo de vida de la tenia, ¿no? Entonces, antes de pasar a eso, podríamos preguntar al, a la doctora, al doctor Alejandro Tábara, eh, para yo desarrollar neurocicercosis, ¿qué, qué tengo que haber ingerido? ¿Los quistes o los huevos, doctor Alejandro?
tiene problemas con su... A ver, la doctora Alessandra Montesa, ¿qué dice? ¿Haber ingerido los huevos? ¿Ya? Y si tú ingirieras quistes, ¿qué pasaría? Probablemente se puedan desechar y no pase nada. Ajá, entonces, es muy importante recordar que cuando una persona, para que tenga o desarrolle cisticerco, tiene que comer o tiene que ingerir en todo caso huevos, ¿no? No comerlos de forma voluntaria, sino a veces de forma involuntaria, tiene que haber ingerido huevos, ¿no? Y para tener la teña tiene que haber ingerido quistes, ¿no? Quistes, ¿no? Entonces, eso de que comer cerdo, por ejemplo, te lleva a tener cisticerco es un poco relativo, ¿no? O sea, te puede llevar a tener tenia, sí, y de manera involuntaria de repente por algún descuido te puedes autoinfestar de la forma fecal oral y puedes llegar a tener cisticerco, sí, ¿no? En la asociación que hemos dicho en un 5 a 10% de los pacientes, pero no, habitualmente no se produce neurocircosis o miocicercosis, o mejor dicho, la forma tisular por comer carne de cerdo, ¿no? Lo que tú adquieres por comer carne de cerdo es las tenias, ¿no? Las tenias. Ya. Entonces aquí tenemos el adulto, ¿no? Con la forma adulta, ¿no? Con sus proglótides, y de las proglótides elimina los huevos, ¿no? Igual el cerdo, ¿no? Que es el hospedero intermediario, ¿no? En las heces elimina pues huevos que de alguna forma, estos huevos por medio de la vía fecal oral, ¿no es cierto? Obviamente en relación con aspectos de educación, con saneamiento y todo eso, favorece el ingreso de los huevos hacia el tracto digestivo, ¿no? Y posteriormente, por la acción del jugo gástrico y todo eso, hace que se libere el embrión hexacanto, ¿no? Que es el que se pega a la pared del intestino, entra al torrente sanguíneo y viaja pues a los diferentes tejidos por el tropismo, ¿no? Le gustan los tejidos bien oxigenados, ¿no? Entonces, dentro de los tejidos bien oxigenados, obviamente pues el cerebro resulta bastante atrayente para el cisticerco, ¿no? Más o menos algo parecido al anterior, ¿no es cierto? Ya en las heces, ¿no? Para que las circosis humanas. Entonces, el escoles, que es una estructura bastante importante, que es como la cabeza, por decirlo así, del parásito, que es la que incluso se constituye en un criterio diagnóstico. Más adelante vamos a ver, ¿no? Que contiene sus ventosas y una doble corona de ganchos, ¿no? Habitualmente en el intestino vive casi siempre solamente una forma adulta, ¿no? Entonces, en promedio, pues miden 3 metros, consta de 1000 proglótidas, y pues tienen capacidad de liberar huevos, ¿no? Porque tienen en los proglótides una elevada cantidad de huevos, ¿no? Muy bien. Aquí podemos ver un cisticerco, ¿no? De la tenia soliana, el escoles fundamentalmente para ver la forma del escoles con su doble corona radiada, ¿no? Ahí tenemos la cabecita, mejor dicho, que es lo que... Pues las proglótides son las que eliminan los huevos, ¿no? Ahí tenemos la oncósfera, que es la envoltura interna, y la embriósfera, que es la externa, ¿no? Y eso es lo que le da una capacidad de sobrevivencia bastante importante, ¿no? Que incluso puede ser por meses, ¿no? Entonces, las enzimas digestivas van a liberar la oncósfera, ¿no? Y esta de la que sale pues un embrión hexacanto, ¿no? Con sus ganchos que le permiten adherirse al intestino, como decía ahí, poder entrar al torrente sanguíneo, ¿no? Y posteriormente del torrente sanguíneo ya se dirigen a los tejidos, ¿no? Van a evolucionar a metacestodes, que es lo que se conoce como la etapa posoncosférica, ¿no? Entonces, van a evolucionar a larvas, y esas larvitas ya son los que se alojan en el tejido y se consideran pues los cisticercos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una de las primeras etapas del cisticerco,
cuando ya se ha alojado en el tejido, es la forma de vesícula, ¿no? Entonces, donde el escole se invagina, ¿no? Y pues esta vesícula pues tiene diferentes capas, ¿no? Las más reconocidas, la capa cuticular, que es la externa, la capa media, que es la pseudoepitelial, y la capa interna, donde hay músculo y fibras reticulares, ¿no? Entonces, el líquido de la vesícula, porque por eso se llaman quistes, porque es un quiste en estadio vesicular, el líquido básicamente es fluorescente y antigénico, ¿no? Tiene contenido de calcio, glicoproteínas, ¿no? Algunas enzimas como la colinesterasa, ¿no? Y algunas sustancias como la coproporforina, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en estas imágenes, ¿no? Varias imágenes, ¿no? Desde donde podemos observar por ejemplo, cómo son los huevos de la Taenia solium, ¿no es cierto? Cómo son las larvas o lo que ya son los cisticercos, ¿no? Cómo se ha originado, pues, la invaginación del escoles en el cisticerco, ¿no? Podemos ver ya una forma, ¿no es cierto? Una forma donde se le podemos ver claramente el escolex, ¿no? En estas imágenes también podríamos presenciar las formas adultas con sus proglótides, ¿no? Incluso hay un cerebro en vivo, ¿no? Donde podemos ver donde hay bastantes cisticercos ya, ¿no? En forma de vesículas, ¿no? En el tejido subaranoideo, ¿no? Entonces, cada una de estas imágenes, cada una de estos quistes, ¿no? Que está en un cerebro, ¿no? En un cerebro. Y obviamente aquí tenemos también un estudio patológico, ¿no? De lo que se ha cortado del escólex, ¿no? Muy bien, entonces, más o menos, según la evolución que hizo Yoshino, ¿no? Es que se infestó de la Taenia solium para ver más o menos cómo era la evolución, y vio pues que debería transcurrir un tiempo, de aproximadamente de 6 días, para que se formen las metacéstodes, ¿no? En 12 días ya se formarán quistes, ¿no? En 20 a 30 días el escoles rudimentario, más o menos en 40 a 50 días hay un crecimiento de 3 a 8 milímetros, y está formado más o menos y pueden crecer hasta el año, ¿no? Donde en algunos casos puede empezar su proceso de involución, ¿no? Y continuar con los estadios coloidales, posteriormente con los estadios granulomatosos, y en algunos casos desaparecer sin dejar huella, o en algunos casos evolucionar al estado cálcico, ¿no? Al estado cálcico. Entonces, la práctica común de comer el cerdo frito, como digo, es la principal causa de infección, pero por quistes de Taenia, no por cisticercosis, sino que quede claro ahí que es fundamentalmente por quistes, ¿no? Y posteriormente podrían desarrollar teniasis, ¿no? Y de las teniasis sí podrían conllevar a la eliminación de los huevos de las proglótides, y podrían sí autoinfestarse de forma fecal oral, ¿no? De forma fecal oral. Entonces, las teñas empiezan a librar huevos aproximadamente 4 meses posteriores a que se ha infestado, ¿no? Como les habíamos dicho, he comentado que es inusual tener más de 2 teñas, ¿no? O más de una teña, perdón, viva, ¿no? Entonces, ¿qué puede dar como hallazgo tener teniasis? Pues eosinofilia, o los pacientes pues que tengan cierta dispepsia, cierto disconfort intestinal, ¿no? Cierto confort intestinal. Entonces aquí, por ejemplo, este es un corte ya de un miocisticerco, ¿no? No un neurocisticerco, sino un miocisticerco en la carne del cerdo, ¿no? Entonces, es lo que se buscan habitualmente los agentes municipales cuando hacen visitas a los mercados, ¿no? Tratar de identificar si existen estas lesiones, ¿no? Entonces, ustedes, cuando sean de repente médicos de Serum, también van a participar en el reconocimiento, ¿no? De los cerdos, ¿no? Para ver si es que tienen estas lesiones, ¿no? Que son básicamente los miocisticercos, ¿no? O sea, son las larvas o el cisticerco del músculo, ¿no? Es para que recuerden el consumo que se hace del salitre, ¿no?
Entonces, la neurocercosis humana, obviamente, tiene que ver con contacto con paciente que ha tenido tenías intestinal, como ya les había dicho, ¿no? La forma de demostrada, y quizá la única, porque hay otras planteadas, de cómo te infestas de cisticerco es mediante la ruta fecal oral, ¿no? Y tiene que ver mucho con la pobre higiene y la manipulación de la comida, ¿no? Eh, no se ha logrado identificar huevos en el medio ambiente y hasta el momento no se ha demostrado que se transfiera por vectores aéreos, por ejemplo, o que todavía no está totalmente demostrada lo que es la autoinfestación por regurgitación, ¿no? O sea, antes se consideraba que los pacientes, cuando tenían bastante cantidad de huevos, había un proceso de regurgitación, ¿no? Entonces regresionaban los huevos y podían ser disueltos por el peristaltismo inverso, podían ser degradados por el jugo gástrico y con eso pues les permitía atravesar la membrana, ¿no? Pero es un mecanismo que se ha postulado, no está totalmente demostrado. El que sí, con absoluta demostración está es la transmisión fecal oral, ¿no? La transmisión fecal oral. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Eh, ¿Qué nos dice el paciente Carlos Jair Herrera Campos? ¿Se ha entendido hasta ahí cómo te infestas de cisticerco o de cisticerco? Sí, doctor. Sí, sí, no, Es muy importante porque cuando ustedes hagan la labor preventiva, cuando hagan sus charlas, ustedes van a ver que hacen guardias comunitarias. Entonces, en hacer las guardias comunitarias tienen que explicar esto a la gente, ¿no? De cómo es la forma como se transmite pues este parásito, ¿no? Para tratar de cortar la cadena de infestación, ¿no? Muy bien, dentro de lo que es el cuadro clínico, les había dicho yo que es una enfermedad pleomórfica. ¿Y por qué se considera que es pleomórfica? Porque puede simular bastantes cuadros clínicos, ¿no? Entonces, esos cuadros clínicos van a depender mucho de el número de quistes que tenga el paciente, ¿no? El número, la localización de los mismos y si el paciente tiene un sistema inmune competente o no, ¿no? Entonces, la localización del cisticerco puede ser fundamentalmente en 4 zonas, ¿no? La parenquimal, que es de lejos la más frecuente, muchísimo más frecuente, la forma parenquimal, en más del 60% de los casos hay formas parenquimales. La que le sigue es la forma intraventricular, que quizá es una de las más riesgosas para la vida del paciente, ¿no? La subranoidea también, que es relativamente frecuente, y las formas espinales o la médula espinal, que son raras, ¿no? Que son bastante raras. Entonces, ¿qué factores se ha asociado con el pleomorfismo o con los diferentes cuadros clínicos que puede tener el cisticerco? Es el número de quistes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener elevado número de quistes, ¿no? Hay gente que tiene 20, 30 quistes y puede incluso pasar asintomático, ¿no? Como que también puede tener uno solo, por ejemplo, uno solo en un núcleo basal, podría generar de repente un movimiento involuntario, o uno gigante, poder producir hipertensión endocraneana, o uno ubicado de repente en el nervio óptico, producir una ceguera. Entonces, el número es bastante importante en el tema de muy bien. El tamaño, ya les había dicho también que es muy importante, ¿no? El tamaño. eh, Habitualmente los quistes que son más grandes tienen una tendencia por ocupar el espacio subarachnoideo, ¿no? O incluso son intraventriculares, ¿no?
La viabilidad, ya les había dicho, es importante y a veces siempre ha sido, por ejemplo, un motivo de pregunta si las formas calcificadas producen cuadro clínico, ¿no? Si producen cuadro clínico o si ameritan algún manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema de la viabilidad, me gustaría preguntarle a la doctora Clara Noelia. ¿No está la doctora Clara? Sí, doctor, dígame, buenas tardes. Doctora, le pregunta, ¿las formas calcificadas dan cuadros clínicos? Sí, doctor, llegan a dar cuadros clínicos. ¿Cómo? ¿Cuál es, por ejemplo? Un ejemplo, por favor. ¿Qué dice la doctora Antonia Cornetero Salazar? No le entendí muy bien su pregunta. ¿Las formas calcificadas del cisticerco pueden dar cuadro clínico o no? Sí. Un ejemplo, ¿qué cuadro clínico daría? Sí. Las calcificaciones básicamente dependen de la localización. Por ejemplo, pueden dar cuadros de epilepsia, ¿no? Cuando la localización es en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que considera que las formas calcificadas no dan cuadro clínico, ¿no? Entonces sí podrían dar, se ha visto asociado, por ejemplo, en crisis epilépticas, incluso cuando a veces las calcificaciones tienen algo de edema cerebral, podrían producir cuadros de cefalea, ¿no? Cuadros de cefalea. Ya, entonces no siempre los quistes calcificados ya no, a veces son cuando son parenquimales y están en zonas mudas del cerebro, ya no podrían dar cuadro clínico, ¿no? Pero habitualmente se ha asociado las calcificaciones con cuadros de epilepsia secundaria, fundamentalmente cuando se localizan en la corteza cerebral. Después pueden dar procesos inflamatorios, ¿no? Dependiendo de la localización, pues en el espacio arachnoideo podrían darte las arachnoiditis, podrían hacer edemas cuando están involucionando, ¿no? Podrían dar edemas cerebrales focales, ¿no? Pueden hacer incluso alteraciones vasculares y producir un cuadro de vasculitis, ¿no? O incluso pueden hacer que el paciente haga pues una tolerancia inmunitaria, o sea que por más quistes, como les digo, no producen ninguna reacción inflamatoria, ¿no? En otros cuadros se ha visto que pacientes pueden originar cuadros clínicos por efecto mecánico, ¿no? Por mecanismos de válvula, entonces pueden producir cuadros de hidrocefalia aguda, hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, que pueden ser por proceso inflamatorio, alterando la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, o incluso pueden ser por la forma de quiste que se localiza, por ejemplo, a nivel del intraventriculares, o cuando hay un bloqueo de la circulación del cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, podrían ser incluso mortales, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, en las siguientes diapositivas. Entonces, las formas parenquimales, ¿qué cuadro clínico suelen producir? Crisis epiléptica, ¿no? Que es quizá la manifestación clínica más frecuente. En algunos casos suele ser la única. Hasta el 80% de pacientes se ha visto que pueden hacer alguna forma de crisis epiléptica. Recalcar, cualquier estadio, incluso los calcificados, pueden hacer crisis epiléptica, la primera causa de epilepsia secundaria, ¿no? Y puede ser, como les había dicho, focales o generalizadas, ¿no? Focales o generalizadas. Pueden hacer cuadros de acuerdo a la localización de déficits focales, ¿no? Pueden dar hemiparesias o monoparesias, ¿no? Pueden dar incluso algunas alteraciones en los movimientos involuntarios, como les había dicho, están localizados en núcleos basales, ¿no?
y pueden simular stroke, ¿no? Pueden, o sea, lo que se conoce como los cuadros de stroke light o eventos parecidos a los eventos cerebrovasculares, ¿no? Pueden haber cuadros de hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana puede ser secundaria a un cuadro que se conoce como la encefalitis neurocircósica. Entonces, ¿qué quiere decir? La encefalitis neurocircósica es la reacción inflamatoria por una infestación masiva, ¿no? Eso se ha visto más que todo en niños y en mujeres jóvenes, y la característica después es un edema cerebral difuso, ¿no? Que conlleva al paciente que haga de alteración del nivel y del contenido de la conciencia, crisis epiléptica, pueden hacer vómitos e incluso en el fondo de ojo puedes evidenciar papiledema, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerden también que esta encefalitis cisticercósica a veces ha sido producido por el médico tratante, ¿no? En el sentido de que son varios quistes, son elevado número de quistes, y el médico le da el tratamiento, pues no le da el vendasol o praziquantel, y pues todos degeneran o se mueren al mismo tiempo. Entonces, eso podría generar una reacción inflamatoria masiva que incluso puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Después, obviamente, como les había dicho, puede ser por el tamaño grande que tiene, ejerciendo un efecto de masa, produciendo desplazamiento de la línea media, consecutivamente obstruyen el acueducto de Silvio y produciendo un cuadro de una hidrocefalia aguda, que también, si no se coloca una derivación, podría, o no se saque el quiste, podría generar la muerte, ¿no? En estas imágenes de resonancia, le voy a pedir al doctor Edwin García que nos trate de dar una pequeña lectura de las imágenes que ven. Gretel Romero Salinas. Doctor. Doctora, ¿podría, por favor, intentar ver o describir esas imágenes? Bueno, en caso de la segunda, podemos notar que hay evidencia de cisticercos en la parte frontal derecha. Ya, excelente. Ya, y además podemos notar que hay una hiperintensidad y que podría ser denominado por líquido, como una fase de edema en el cisticerco. Muy bien. Segunda, ya vemos que en la tercera es que ya se reabsorbió ya todo ese líquido y solamente quedan cisticercos, casi calcificados, supongo yo. Muy bien, a ver, le explico entonces algunas cositas para que tengan en cuenta. A ver, la resonancia funciona en función de secuencias. Entonces, aquí en estas imágenes tenemos tres secuencias. Tenemos la secuencia T1, la secuencia T2 y volvemos a tener una secuencia T1 pero con contraste. ¿Ya? Entonces, en la imagen T1 podemos ver lesiones hipodensas, ¿no es cierto? Ya multifocales, sobre todo en las regiones frontales, en la región parietal, tanto derecha como izquierda. ¿Estamos o no? Obviamente, si vemos esta resonancia, hay un poco de una lesión, una zona hipointensa, en la región frontal y en la región parietal del lado derecho, en relación con el lado izquierdo. Que cuando yo la miro con una secuencia T2, veo que existe una hiperintensidad, lo que me da a entender que hay edema cerebral. Entonces, en la secuencia T2, que permite ver líquidos, cuando hay líquidos, los líquidos se ven blancos. El edema es líquido, por lo tanto se va a ver blanco, por eso es que se ve blanco o es hiperintenso en el T2. Entonces, vemos las mismas lesiones, pero rodeadas entonces de edema cerebral difuso, ¿ya?
Y cuando le administramos sustancia de contraste, vemos que hay un realce de contraste en anillo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Entonces, así van a ver ustedes los cisticercos, ¿ya? Hipointensos en T1, rodeados de edema, con edema cerebral, ¿no es cierto?, en el T2, y captan el contraste en forma de anillo, ¿ya? Pues no se olviden, el cistis, en la resonancia, otra cosa es que no sirve para ver calcio. Entonces, las formas calcificadas en la resonancia, si es que las logran ver, las van a ver como puntitos negritos, no lo van a ver como imágenes importantes, ¿ya? Entonces, a veces incluso esas imágenes negritas se pueden confundir con microhemorragias o hemorragias crónicas, y ya se utilizan otras secuencias como el ecogradiente, otras cosas que nos permita diferenciarlas, ¿ya? Entonces, no se olviden que las calcificaciones no se ven en la resonancia, solamente se ven como puntitos negritos. Las calcificaciones se ven muy bien en tomografía. Muy bien, entonces, esos son más o menos cómo se ve un cisticerco. Aparte de eso, les había dicho que pueden presentar alteraciones tanto del nivel como del contenido, incluso pueden hacer cuadros psiquiátricos, ¿no? Ya, incluso pacientes que han sido diagnosticados como cuadros demenciales, ¿no? Incluso puede haber algunos cuadros de psicosis con agitación psicomotriz y con conductas agresivas, ¿no? Incluso con alucinaciones, que pueden ser parte de un episodio psicótico o pueden ser parte de epilepsias psicomotoras, pues, ¿no? O que el paciente haya hecho una psicosis post-crisis epiléptica, ¿no? O una psicosis postictal. La cefalea, que puede ser como síntoma del mismo cisticerco o puede incluso presentarse en el contexto de la hipertensión endocraniana. Pero se ha visto que cuando está en el contexto de no haber hipertensión endocraniana puede estar hasta el 30% de los pacientes. ¿Y cómo es? Pues suele ser intermitente, a veces late, que se puede confundir con la migraña, a veces pesa, se puede confundir con la tensional. Y tiene una relación importante entre las calcificaciones cerebrales, ¿no es cierto? Y por la presencia sobre todo de que a veces las calcificaciones tienen edema cerebral, ¿ya? Y por la liberación de antígenos en el proceso de remodelación cálcica, ¿no? Cuando vemos las formas subaranoideas, podrían producir cuadros de hipertensión endocraniana cuando hay cuadros de hidrocefalia comunicante. Ojo, hidrocefalia comunicante, ¿no? Que es la forma más frecuente y donde se produce lo que se conoce como la leptomeningitis, o sea, inflamación de las meninges delgadas, en este caso de la aracnoides, que dificulta la reabsorción o el paso, ¿no?, a través de los agujeros de Luschka y Magenti, ¿no? Hay también un proceso de fibrosis en las vellosidades subaranoideas de Paccioni, que son donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, habitualmente estos procesos de este tipo de hipertensión endocraniana o de hidrocefalia, habitualmente es un proceso subagudo, no son súbitos, son subagudos. Entonces, la hidrocefalia comunicante de la forma subaranoidea suele ser subaguda, ¿no? Y también puede ser producido porque hay quistes que se localizan en la cisura silviana o en las cisternas basales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver formas subaranoideas. Entonces, ustedes saben que los quistes que son líquido, cuando están en el espacio subaranoideo, se ven negros. Entonces, aquí podemos ver imágenes quísticas, en este caso perimesencefálicas. Tenemos en la hendidura, ¿no es cierto?, interhemisférica, y tenemos en el valle silviano. Acá, en este caso, en la cisura interhemisférica, ¿no?, en los surcos de los lóbulos frontales inferiores, ¿no? También tenemos incluso aquí una forma intraventricular, ¿no?, en los ventrículos laterales, y en el valle silviano encontramos formas subaranoideas múltiples, ¿no es cierto? Imágenes
quísticas múltiples en la región insular del lado izquierdo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, le gustan las cisternas peritronculares, o sea, perimesencefálicas, peribulbares, incluso a veces protuberenciales, ¿no? Entonces, como ustedes saben, del tronco encefálico salen los pares craneales, por lo tanto, estos quistes pueden hacer procesos compresivos de los pares craneales y dar, obviamente, neuropatías craneales, ¿no? Por atrapamiento o porque hay procesos exudados inflamatorios que comprimen, ¿no? Incluso pueden dar aparte, ¿no? Paresia de la musculatura extraocular. Cuando hay paresia de los músculos extraoculares, hay diplopia como síntoma, o sea, visión doble, ¿no? Incluso puede haber comprensión del tercer par y provocar alteraciones de la pupila, ¿no? Incluso estos procesos compresivos pueden comprimir el quiasma y dar alteraciones campimétricas o incluso a veces alteraciones del campo visual en forma de cuadrantopsias o en forma de mianopsias, tanto de mianopsias heterónimas, ¿no? De mianopsias heterónimas. Muy bien, otras raras veces pueden dar meningitis aguda, ¿no? Que pueden asociarse a fiebre y rigidez nuca y comportarse como si fuera una meningitis bacteriana, ¿no? Y se les da tratamiento, a veces con meningitis, y pues no hay mejora, porque se trata pues de un parásito, ¿no? Sobre todo estos cuadros de meningitis aguda son más frecuentes de presentarse cuando son en lugares endémicos, ¿no? En las zonas endémicas. Puede simular, como les había dicho, cuadros de stroke, ¿no? Que pueden ser stroke isquémicos o stroke hemorrágicos, ¿no? Un ratito. Excelente. Entonces les había dicho, estábamos aquí que pueden simular cuadros de stroke, ¿no? Tanto isquémicos, o sea, infartos cerebrales, como cuadros hemorrágicos. Habitualmente los stroke isquémicos es por obstrucción de las lentículas estriadas, ¿no? O las arterias perforantes o terminales, ¿no? Y los hemorrágicos se producirían porque hay ruptura de lo que se llaman los aneurismas micóticos, ¿no? O sea, los aneurismas debidos a procesos inflamatorios. Pues aquí podemos ver, por ejemplo, las formas subaranoideas, ¿no? Donde están haciendo pues compresión, miren, de los territorios por donde pasan las cerebrales medias, ¿no? La cerebral anterior, ¿no es cierto? Las en este caso, mesencefálicas, ¿no? Que podrían haber generado pues cuadros compresivos, ¿no? Compresivos, ¿no? Incluso aquí podemos ver una imagen como si se estuviera comportando como un aneurisma, ¿no? Ahora, todos los cuadros clínicos que puede producir la forma subaranoidea que habíamos estado explicando, ¿no? Desde eventos isquémicos transitorios, síndromes lacunares, ¿no? Alteraciones cognitivas, síndromes de la arteria basilar o los síndromes mesencefálicos de Parinao, ¿no? Que es la parálisis de la mirada vertical, cuadros de cefalea, ¿no? Asociado a hipertensión endocraniana porque hay vómitos, ¿no? Incluso hay alteraciones del nivel de la conciencia que pueden al paciente hacerlo entrar en coma, ¿no? Aquí es importante recordar en la otra forma, que es la forma ventricular, los procesos de obstrucción del flujo raquídeo, ¿no? Que pueden ser a diversos niveles, ¿no? Tanto en los Monro, como en los acueductos de Cílico, como en los agujeros de Lusky-Magendie, ¿no? Son los que reabsorben el líquido del espacio subaranoideo, ¿no? Entonces, habitualmente las formas ventriculares tenemos que recordar que hay quistes que están ahí nadando pues en el líquido, ¿no? Entonces son quistes flotantes que pueden producir desplazamientos, ¿no? Ya, entonces aquí surge un cuadro bien característico que seguro les van a preguntar en el examen o les van a preguntar en los exámenes de internado o de residencia sobre el famoso síndrome de Bruns, ¿no? El síndrome de Bruns es un cuadro clínico súbito, ¿no? Donde el paciente cursa con cefalea,
rigidez de nuca, un vértigo posicional súbito y pierde el nivel de la conciencia, ¿no? Eso está asociado generalmente a movimientos bruscos, rotatorios de la cabeza, ¿no? A veces puede recuperarse porque el quiste se mueve a mover, o a veces el paciente se muere porque hay hidrocefalia aguda. Pues ahí en estos casos, por ejemplo, amerita la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? De una derivación ventrículo-peritoneal. En este caso podemos ver, ¿no es cierto?, las imágenes de una obstrucción del foramen de Monro, ¿no? Obviamente estos son ya procedimientos endoscópicos que nos permiten identificar estas lesiones, ¿no? La otra, más que otra localización, hablamos de aquí de la forma racemosa, que en realidad ya no es un quiste, ¿no? Sino es la degeneración hidrópica que produce esto, ¿no? Entonces aquí ya no tienen escoles, es básicamente como decir un quiste, pero sin escoles, ¿no? Sin escoles, básicamente acumulación de líquido que no tienen viable, ¿no? Entonces, y estas formas racemosas se pueden ubicar en cualquier sitio, ¿no? A nivel meningio, dentro de los ventrículos, o incluso tener formas subaracnoideas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un quiste, ¿no es cierto?, intraparenquimal grandazo, ¿no? Sin escoles, ya es una forma racemosa aquí en el Valle Silviano, o hay otras formas ya donde hacen, pues, la racemosa como un racimo, pues, ¿no? Las degeneraciones hidrópicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la de acá, por si acaso, no, la de acá tiene escoles, no, las otras son las formas racemosas. En las formas espinales, que son raras, ¿no es cierto?, su diagnóstico está mejorando, cada vez se identifica. ¿Por qué? Porque cada vez se está haciendo más resonancias en columna, ¿no? Antes no se hacía imágenes, era difícil diagnosticarlos, ¿no? ¿Dónde le gustan más los segmentos torácicos y los lumbares, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen cortes sagitales de resonancias, ¿no? Donde podemos evidenciar en secuencias T2, podemos evidenciar la presencia de imágenes quísticas, ¿no?, extramedulares, que están haciendo un proceso de compresión medular, ¿no? Otras localizaciones ya intracelares que pueden ser confundidos con tumores, ¿no es cierto?, de la silla turca, ¿no?, con macroadenomas o con craneofaringiomas, ¿no? A nivel sudural extremadamente raro, y a veces se ha llegado a confundir o es el diagnóstico diferencial de los hematomas sudurales crónicos, ¿no? Esto de acá de las formas oculares es muy importante porque incluso dentro de los protocolos se considera hacer un fondo de ojo, ¿no?, para valorar algunas formas intraoculares del cisticerco, porque imagínense que tengan ustedes una forma intraocular, le den el tratamiento y empieza la involución y puede el paciente dejarlo ciego, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De las formas intraoculares del cisticerco, porque siempre es bueno hacer una interconsulta a oftalmología para que se le pueda valorar, ¿no? Entonces ahí tenemos diversas localizaciones del cisticerco, ¿no? Tanto a nivel de la retina, retrooculares, en el nervio óptico, ¿no? Muy bien. Y la forma sistémica, pues obviamente haciendo referencia a otras localizaciones, el músculo estriado, que es el más frecuente, ¿no? Y se confunde a veces con neurofibromas, con lipomas o con neoplasias, ¿no? O con algunas miopatías pseudohipertróficas. Pueden dar síndromes de atrapamiento, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano o el síndrome del canal de Guillain, ¿no es cierto?, que pueden ser raros, pero pueden dar atrapamientos neurales, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel tiroideo, a nivel hepático, se ha visto algunas veces, raras veces, la presencia también de cisticerco. Para el diagnóstico de cisticercosis, ¿no?, si bien es cierto, es un poco difícil, no por el pleomorfismo, ¿no? Y teniendo en cuenta que, pues, las teniasis a veces son asintomáticas, no hay, pues, síndromes clínicos característicos, ¿no? Pueden generar cualquier síndrome, ¿no? Siempre hay que hacer un descarte de teniasis, ¿no?, por microscopía o, si quieren, por ELISA, ¿no? Y a nivel de las imágenes, sí, ayudan bastante las tomografías y las resonancias, ¿no? Cada quien para lo suyo, ¿no? La tomografía como screening y buscando formas calcificadas, y la resonancia, pues, para las otras formas y buscando localizaciones donde no llega la tomografía, pues como la fosa posterior, ¿no? Entonces recuerden, tiene mejor resolución, pero no valora calcificaciones. Y obviamente también otro costo es el costo, pues, ¿no? Es el costo porque es mucho más caro que hacer una tomografía.
Esto es como un resumen de cómo se verían los quistes en sus diferentes estadios, ¿no? Básicamente en resonancia, ¿no? Entonces, lo más común es, a veces preguntan, ¿cómo es un quiste vesicular, un quiste coloidal, cómo se diferenciaría? Entonces, en el quiste vesicular, el líquido es translúcido y el escólex se ve íntegro. Ya en el coloidal ya empieza a enturbiarse el líquido y el escólex se va degenerando, ¿no? Y a nivel de neuroimagen, las lesiones quísticas no hay edema, eso es muy importante. ¿Cómo diferencio en la imagen una forma vesicular de una forma coloidal? Por la presencia del edema. Y no hay una captación significativa de contraste, o a veces no hay captación de contraste en las vesiculares. En cambio, las coloidales, como ya hay un proceso degenerativo inflamatorio, ¿no es cierto?, hay una hipercaptación de contraste, ¿no?, con edema perilesional. Bueno, obviamente las formas granulares calcificadas, ya empieza el proceso de mineralización, ¿no es cierto?, y pues en las imágenes, a veces en tomografía sobre todo, podemos ver las calcificaciones, ¿no?, que son importantes. Ahora, los quistes subaranoideos, ya les había dicho, son quistes racemosos sin escoles, es importante recordar, las racemosas no tienen escoles, ¿no? Y cuando hay aranoiditis, pues vemos que hay una captación del contraste. Siempre busquen el reforzamiento o el incremento de la señal alrededor de las meninges cuando tengan procesos inflamatorios, no solamente de cisticercosis, sino de otros procesos cerebrales, ¿no? Ya, muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos quistes vesiculares sin ningún proceso inflamatorio y con un escoles bien definido, ¿no es cierto? Ahí podemos ver quistes vesiculares, ¿no? En cambio, el coloidal, como les había dicho, ya tiene un proceso inflamatorio y una captación de contraste alrededor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, tira para vesicular, tira para coloidal, ¿no? Ya. Muy bien. Y en las calcificaciones, dígame, doctora Fátima. Doctor, una consulta. ¿Y qué pasa si esos quistes, o bueno, los huevitos que están ahí en el cerebro se rompen y sale el parásito? O sea, como que, ¿qué sería en ese sentido? No, es que ahí produce pues el proceso inflamatorio, ¿no ve que toda la cascada se activa la cadena inflamatoria, pues, ¿no? Puede haber edema, lisis celular, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero no es que la larva se desplace ni nada de eso, ¿no? O sea, el sistema inmune lo destruye, ¿no? Pero todo a raíz de la cascada inflamatoria que produce, ¿no? Pero es bien difícil que, o sea, que se rompa la envoltura del cisticerco y salga la larva, ¿no? Realmente cuando ya se destruye la larva es porque ya se está muriendo, es un proceso degenerativo, ¿no? Entonces tú lo que ves en las imágenes básicamente de la fase coloidal para adelante es un proceso inflamatorio, ¿no? Ay, doctor, gracias. Muy bien, y aquí miren, eso es importante ver, miren cómo comparen cómo se ve la tomografía, lesiones hiperdensas, ¿no? En la tomografía, y en cambio en la resonancia les tenemos lesiones hipodensas, ¿no? Perdón, hipointensas, ¿no? Puntos negritos. Pues, les recuerdo una vez más que las calcificaciones o la resonancia no es un buen examen para ver calcificaciones, ¿ya? Después otra cosa que se utiliza son la espectroscopía, que tiene que ver mucho con la variación de los metabolitos, pues del metabolismo celular, ¿no? Ahí habitualmente hay picos de lactato, ¿no? Cuando son procesos infecciosos inflamatorios, ¿no? Muy bien. Esto es importante para el diagnóstico de cisticerco. Es muy importante recordar los criterios que los planteo desde el bruto, ¿no? Entonces, los criterios se agrupan en criterios absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. Los criterios absolutos es que veas el parásito en una biopsia o en el cordón espinal, pues, ¿no? O sea, un estudio histológico, mejor dicho, que lo veas directamente al parásito. El otro criterio absoluto es que veas el escólex en una resonancia o una tomografía. Y el último es que cuando le hagas el fondo de ojo, ¿no? Veas el parásito subretiniano. Entonces, esos tres, cualquiera de los tres, es un criterio absoluto que incluso es diagnóstico definitivo, como vamos a ver más adelante. Después hay unos criterios mayores, que es una imagen, sea por tomografía o resonancia, altamente sugestiva,
que le hagas un Western blot sérico, y salga positivo, o que los quistes les das tratamiento y se resuelvan, o sea, hagas prueba terapéutica y los quistes se mueran con albendazol o praziquantel, o que espontáneamente un quiste se resuelva, ¿no? Un quiste se resuelva, ¿no? Los menores son imágenes sospechosas que podrían ser, ¿no? Algunas manifestaciones neurológicas, clínicas, mejor dicho, el cuadro clínico, crisis epiléptica, una focalización, ¿no? Un ELISA, pero en líquido cefalorraquídeo, eso es muy importante, o que tenga cisticerco en otro sitio, pues en el músculo, en el hígado, no sé, en otro tejido. Y los epidemiológicos son que hayas viajado a una zona endémica, que vengas de una zona endémica, o que hayas hecho viajes, entonces sería que hayas viajado, que vengas de un lugar donde hay cisticerco, o que hayas tenido contacto con un paciente que tiene tenia solium, pues, o que habitualmente venga pues, de una zona endémica, ¿no? Pues cuando tú tienes esos criterios, vas a conjugar los criterios y vas a decir que el paciente tiene definitivamente cisticercosis si encuentras un criterio absoluto, o cuando encuentras dos mayores, un menor y un epidemiológico. Esa es la forma de hacer el diagnóstico definitivo. ¿Y cuando lo hago probable? Cuando tengo un mayor y dos menores, cuando tengo un mayor, un menor y un epidemiológico, o cuando tengo tres menores más un epidemiológico. Ahí queda como probable. El definitivo entonces es un absoluto y la presencia de dos mayores, un menor, un epidemiológico. De repente que el examen les va a venir más o menos así, o sea, les doy algunos criterios y les digo, pues, ¿es definitivo, es probable o no? O ¿cuál de estos es tal cosa? En el contexto de un caso clínico, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que la enfermedad es pleomórfica, el tratamiento lo tenemos que individualizar, pues, ¿ya? Recuerda, el tratamiento antiparasitario o etiológico nunca es una emergencia. Tienes tú que valorar primero los síntomas. La clínica aquí manda para el tratamiento, ¿no? Tienes que ver si el paciente necesita fármacos antiepilépticos, si necesita corticoides, si tiene analgesia o necesitas operarlo, ¿no? Y de ahí valorar el uso de antiparasitarios, ¿no? Los anticonvulsivantes aquí sí puedes usar de primera línea tranquilamente, responden bien, valproato de preferencia, si es que no es mujercita, y si son focales, carbamazepina, pues, ¿no? Hay poca refractariedad, hay pocas epilepsias refractarias a esto, ¿no? Ahora, cuando tú das anticonvulsivantes, si lo vas a tratar, más o menos el tiempo al menos que debes recibir es hasta 6 meses, ¿no? Si es que ya lo vas a dar el tratamiento asociado al tratamiento antiparasitario, ¿no? Ojo con lo que les vuelvo a decir con esto, que si el paciente se le está atribuyendo que la epilepsia es por calcificaciones, ahí sí el tratamiento con los antiepilépticos ya va a ser más largo, ¿no? Los corticoides se utilizan de 6 a 16 miligramos, ¿no? Hay otros que utilizan dosis mayores. Hay que tener cuidado nomás con el efecto de rebote, no suspenderlo bruscamente. La duración del tratamiento variable, no hay consenso. Por ahí se ha planteado el uso de metrotexate como una alternativa de tratamiento. La cirugía básicamente se hacen derivaciones, ¿no? Ventículo-peritoneales, ¿no? O se pueden hacer extracciones o resecciones vía endoscópica, ¿no? La resección a veces por cirugía abierta o a veces mediante endoscopía, ¿no? Mediante endoscopía. De los antiparasitarios, el praziquantel, que es el que actúa sobre los canales de calcio, ¿no es cierto? Va a producir una contracción, parálisis y daño del tegumento y, por tanto, la degradación del parásito, ¿no? Del cisticerco. Se metaboliza en el hígado, los efectos secundarios que da, dolor abdominal, mareo, somnolencia, fiebre. ¿Cuánto es la dosis? 50 miligramos por kilogramo, 50 miligramos por kilogramo por 2 semanas, 3 gramos por día máximo, ¿no? Y el otro esquema es que des 75 a 100 miligramos por kilogramo por 3 dosis cada 2 horas, ¿no? Cuando son quistes únicos. Y el otro antiparasitario, el albendazol, ¿no? Que actúa sobre los microtúbulos citoplasmáticos, ¿no? Y va a generar pues una depleción energética, no hay mucho ATP, inhibe la absorción de glucosa y por tanto favorece la muerte del paciente, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? 15 miligramos por kilo, 1 a 4 semanas en función del número, tamaño y estadio del parásito, máximo se da 1200 miligramos por día. Ya,
Si quisieras comparar cuál es mejor, hay una ligera superioridad del albendazol respecto del praziquantel. En las formas extraparenquimales, el albendazol podría tener un beneficio, en las extraparenquimales no va muy bien el tratamiento antiparasitario, en las formas interventriculares menos, ahí se utiliza la endoscopía o el tratamiento quirúrgico. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Dice la delegada. Doctor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Muy bien, entonces, el tema que han puesto es un tema doble, ¿no? Parece que también han dicho que hablemos de algunos hongos, ¿no? Sí, doctor. En la teoría de la semana 3 está infecciosos del sistema nervioso, micosis, y infecciosos del sistema nervioso central, parasitarias. Entonces, por eso he decidido hablar del cisticerco, porque obviamente, como te digo, es el más frecuente, ¿no? Es que quizás van a ver, ¿no? Entonces, un par de cositas de otro parásito que es frecuente, para hablar un poquito de hongos antes que se acabe el tiempo, ¿eh? Son temas largos para hablar de todo, ¿no? Y si se puede, si les sobra tiempito, después podemos hacer otra reunión y poder conversar un poco de otras cosas, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces otro parásito que es importante, aunque en inmunocompetentes no da cuadros clínicos, la mayoría de veces es autolimitado, pero sí cobra importancia en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y por ahí en la posibilidad de transmisión de alteraciones de malformaciones congénitas en pacientes en mujeres que se han embarazado y se han infestado, ¿no? Y se han infestado con el parásito, ¿no? Entonces, la toxoplasmosis la produce el Toxoplasma gondii, ¿no? Un parásito que es un protozoo intracelular obligado, ¿no? En inmunocompetentes, como les había dicho, pues a veces ni cuenta se dan, pero en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo los VIH, pues su forma de presentación más frecuente es que te dé un cuadro de una encefalitis o meningitis, ¿no? Y incluso a veces dan lesiones múltiples. La principal alteración o la principal causa de lesiones multifocales en un paciente VIH es el toxoplasma, ¿no? Sobre todo si los CD4 es menor de 100, ¿no? Entonces, el humano puede ingerir, ¿no? el parásito por medio de quistes, ¿no? O por medio de quistes que vienen del gato, o sea, huevos que vienen del gato o quistes que vienen de otras carnes, como del cerdo, ¿no? Del ganado vacuno, ¿no? Entonces, incluso se ha planteado la posibilidad de que algunos vectores, ¿no? Como las moscas y las cucarachas la puedan transmitir, ¿no? Incluso el paciente mismo puede contaminarse con transfusiones de sangre, ¿no? En los trasplantes de órgano o por accidentes de laboratorio, ¿no? Entonces, el paciente puede adquirir eso. Entonces, queda como una infección ahí crónica, ¿no? Y los cuadros clínicos que a veces dan en pacientes que son inmunocompetentes puede dar adenopatías cervicales u occipitales aisladas que no son dolorosas, que no supuran y que pueden estar ahí pues hasta 6 semanas, ¿no? En algunos casos se puede considerar que hay un cuadro de una linfadenopatía crónica que puede estar ahí por meses, ¿no?
Raramente da miocarditis, raramente da polimiositis o cuadros de neumonitis, hepatitis o otras encefalitis, ¿no? La infección en el embarazo suele ser asintomática en la mayoría de las mujeres. La consecuencia a veces es para el feto, ¿no es cierto? Entonces, es diferente en el paciente con VIH. Ahí sí, pues cuando hablamos de un VIH hablamos de una reactivación de una infección crónica, ¿no? Entonces, puede presentarse como un cuadro progresivo, ¿no? De semanas, que puede dar cuadros que van progresando y van comprometiendo continuamente, asociados puede haber cefalea, malestar general, alteraciones cognitivas, crisis epiléptica, o sea, de forma gradual. Pero también ha habido algunos casos que se puede presentar en forma de síndromes confusionales agudos, ¿no? O sea, de instalación rápida, ¿no? Cuando hay pacientes con VIH que tengan toxoplasma, la mayoría focaliza, ¿no? Puede hasta el 89% de pacientes pueden focalizar. O sea, ¿qué significa focalizar? Hacer hemiparesias o debilidades, cuadros de disartria, o sea, alteraciones del habla. Pueden convulsionar, hacer neuropatías craneales, pueden hacer hemianopsias, cuadrantopsias, alteraciones sensitivas, incluso movimientos involuntarios, o sea, pueden hacer coreas, pueden hacer balismos, pueden hacer parkinsonismos, ¿no? O incluso pueden hacer alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? En su paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos signos y síntomas en un paciente que estoy sospechando, ¿no? Yo tengo que preguntarme, ¿tiene anticuerpos para toxoplasma? No. Si es negativo, es probable que no sea toxoplasma, pero si tiene anticuerpos IgG, yo digo, si es positivo, tengo que hacer mi imagen necesariamente. Si no hay lesiones, se busca otra causa, pero si hay lesiones únicas, digo yo, solamente se realizó la resonancia, ¿no es cierto? Si no tengo disponibilidad de una imagen de resonancia, que es una imagen con más resolución, le tengo que dar el tratamiento empírico, para toxoplasma. Cuando ya son lesiones múltiples con presencia de anticuerpo IgG para toxoplasma, tiene que recibir tratamiento empírico, ¿ya? Entonces, si yo hago la resonancia después de la tomografía, cuando hay sospechas y hay lesiones múltiples, también hizo el tratamiento empírico. Si es que yo no tengo mejoría, ya me tengo que ayudar de otros exámenes, ¿no? Ahí sí ya tengo que hacer al paciente su punción lumbar y pedirle pruebas con PCR, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa, ¿ya? Para tratar de hacer un diagnóstico de toxoplasmosis y poder darle el tratamiento adecuado, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, esta es una resonancia de un paciente en una secuencia FLAIR y una secuencia T1 con contraste, donde podemos ver, pues básicamente una lesión edematosa única que realza en contraste, el contraste lo realza en anillo, que es la forma típica de presentarse de las lesiones tipo toxoplasma, ¿no? Ahí, por ejemplo, en una tomografía podemos ver, ¿no es cierto?, la presencia de gran edema, ¿no? Y lesiones multifocales pequeñas, que cuando tú le haces la resonancia, pues las vas a ver más claro, ¿no? Tiene mayor resolución la resonancia. Y la imagen típica de captación de contraste en anillo, ¿no? Las lesiones son captadoras de contraste en anillo, no se vayan a olvidar de eso. Ahora, el tratamiento para la toxoplasmosis, la pirimetamina, que se considera la piedra angular, ¿no es cierto? Y se combina con sulfadiazina, ¿no es cierto?, que es el régimen estándar. Entonces, habitualmente se combina sulfadiazina con pirimetamina y ácido folínico, ¿no? Ácido folínico. Si es que este esquema no funciona, se puede dar como segunda opción trimetopil clotimazol, ¿no es cierto? Trimetopil con sulfametoxazol, ¿ya? Con trimetopil. Entonces, para recordarles entonces que el toxoplasma, habitualmente en inmunocompetentes no pasa nada, pero en un paciente con un VIH es muy significativo, es muy frecuente, es muy sintomático y hay que pensarlo siempre. O sea, paciente con VIH que tenga cefalea y que tenga por ahí un déficit focal, ¿no es cierto? La primera posibilidad de pensar es que tenga un paciente con toxoplasmosis, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta ahí? No, doctor, todo bien. Muy bien, cuando hablamos de
infecciones micóticas ya del tejido del sistema nervioso, ¿no? Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Tenemos que recordar que ustedes ya han llevado microbiología y saben que son organismos eucariotas, ¿no? Que habitualmente se reproducen por esporas, ¿no? Y pueden adoptar básicamente dos formas, ¿no? Los micelios, que son las que tienen las hifas, ¿no? Y que forman grandes colonias, y las levaduras, que son habitualmente redondeadas, que hacen gemación y que habitualmente hacen cadenas, no tanto colonias, sino más que todo hacen cadenas por la forma de reproducirse, ¿no? Pero también hay algunos hongos que hacen ambas cosas, ¿no? O sea, que tienen dimorfismo, ¿no? Los hongos habitualmente tampoco no son patógenos, a no ser que haya algún tipo de inmunocompromiso, ¿no? Habitualmente solo algunas especies, más de 100.000, son patógenas, ¿no? La mayoría de veces sí. Entonces, recordamos dos términos aquí. Los hongos patógenos, se llaman hongos patógenos cuando producen infecciones en sanos. Y hablamos oportunistas a aquellos que producen una infección solamente cuando el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso. Entonces, habitualmente la vía de entrada, ¿por dónde es? Respiratoria. Pasan al torrente sanguíneo y luego al sistema nervioso central, ¿no? En el cerebro, obviamente, tienen una predilección por el espacio subaranoideo. Habitualmente son cuadros insidiosos, ¿no? Subagudos crónicos, a veces no suelen dar mucha fiebre, a veces no dan ni siquiera signo meningio, ¿no? De las infecciones micóticas, el criptococo, quizá el más frecuente, y por ahí también tenemos la cándida, que es muy frecuente, ¿no? No es muy necesario cultivarlos porque pueden crecer en los cultivos que se utilizan para las bacterias. Entonces, lo que se busca habitualmente aquí en los exámenes son los antígenos específicos, ¿no? Para esos exámenes, como por ejemplo para el criptocóquico, ¿no? Sin la necesidad de realizar cultivos específicos. Este cuadrito me parece importante para ustedes porque ustedes toda esta semana han visto cuadros de infecciones del sistema nervioso. Entonces, siempre se tiene en cuenta, ¿no? La presión de apertura, las características del color, la celularidad, ¿no es cierto? Cuál es el tipo de célula que predomina en el líquido, ¿no? La relación que hay con el plasma, si come o no glucosa, si hay consumo o no de glucosa, y si las proteínas están elevadas o no, o sea, si hay hiperproteinuria. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones en la presión de apertura, por ejemplo, cuando tenemos el hongo dan presiones elevadas o muy elevadas, ¿no? Recuerden ustedes al criptococo. El criptococo produce signos de hipertensión endocraniana, que puede ser básicamente por la aracnoiditis o puede ser por la dificultad para absorber el líquido, porque precipita, ¿no es cierto?, en las velocidades subaranoideas. Entonces suelen dar cuadros de hipertensión endocraniana con presiones de apertura elevadas. Los líquidos suelen ser claros, no son tan oscuros como las otras infecciones, ¿no? La celularidad puede ser normal, ¿no? O incluso puede llegar máximo hasta 1000 células, ¿no? Es a predominio linfocitario, ¿no es cierto? Y no come glucosa, esto es importante, no come glucosa. Y las proteínas pueden estar normales o ligeramente altas. Entonces, características de los hongos, la mayoría de veces hacen incremento de la presión de apertura, ¿no es cierto? No comen glucosa, ¿no? Y no elevan mucho ni la celularidad ni las proteínas, y cuando elevan las células son a predominio linfocitario. Entonces, es más o menos una forma de reconocer las características del líquido cefalorraquídeo en un paciente con una micosis del sistema nervioso, ¿no? Hablando un poco del criptococo, de la criptococosis, ¿no? La criptococosis es habitualmente producida por el Neoformans, ¿no? Que es una levadura encapsulada, ¿no? Que es oportunista, como ya les había dicho, sobre todo en pacientes de VIH, por ejemplo, los pacientes que tienen neoplasias, los que están recibiendo tratamientos largos con corticoide, ¿no? Básicamente lo producen en sus dos variantes, el Neoformans y el GATI, que son los más oportunistas, ¿no? Los más oportunistas. Hay que tener en cuenta que el criptococo neoformans, por ejemplo, a veces está en el suelo, ¿no? En las heces de las palomas, ¿no? Y obviamente entran al humano por el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, las heces de las palomas entran por el aparato respiratorio. Si el paciente es inmunocompetente, ¿no? Limita la infección en el aparato respiratorio, pero si tiene algún tipo de inmunocompromiso, va a los tejidos. Uno de los tejidos que más le gusta, el cerebro, ¿no?
Entonces, y atraviesa el sistema nervioso central de diversas formas, ¿no? Transcelular, paracelular o intra dentro de los macrófagos, ¿no? Entonces, cuando tú inhalas esporas, ¿no es cierto? En el inmunocompetente puede pasar como asintomático, pero, ¿no es cierto?, en los inmunodeprimidos hace la invasión hematógena hacia los órganos extrapulmonares, ¿no? Valiéndose de su polisacárido capsular, ¿no? Que es el que inhibe la fagocitosis y impide la migración leucocitaria, ¿no es cierto? En el VIH, la frecuencia de criptococosis es proporcional a la disminución de los CD4. Habitualmente suelen aparecer cuando el paciente con VIH, su recuento de CD4 ha disminuido debajo de 100. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende algunas características epidemiológicas? Miren, si ustedes ven, habitualmente se da más en sexo masculino, ¿no? Más en zonas rurales, ¿no es cierto? Más en gente que no tiene muchos niveles de educación, y la inmunosupresión, ¿no? Y de los inmunosuprimidos aquí en nuestra realidad, a los VIH, a los diabéticos o a los que son usuarios crónicos de glucocorticoides, ¿no? De los glucocorticoides. Entonces, clínicamente, ¿qué puede dar? Trastornos neuropsiquiátricos, cefalea en el contexto de una hipertensión endocriniana da importantísimo, el síndrome de hipertensión endocriniana en forma de náuseas y vómitos, da fiebre, tos, diarrea y crisis epiléptica, ¿no? Son quizá los síntomas más frecuentes que se presentan en pacientes con cisticercosis. ¿Qué hallazgos encuentras tú en pacientes con criptococosis? Puedes encontrar resonancias que parecen normales, puedes encontrar pacientes que hagan ventriculitis, cuadros de tromboembolismos o de trombosis de los senos venosos cerebrales, o incluso lesiones sólidas como tumores en forma de criptococomas, ¿no? Criptococomas. Ahí, por ejemplo, vemos un criptococoma que está ubicado a nivel del tálamo del lado derecho, del lado del tálamo derecho. Aquí podemos ver un proceso vasculítico que ha generado una isquemia a nivel de lo que es el cerebelo, ¿no? Vista en secuencias de difusión, ¿no es cierto? Y T2, un T2 y una difusión donde muestra áreas aquí restringe difusión y aquí unas lesiones hiperintensas, ¿no? Entonces, esto es secundaria vasculitis que produce el criptococo. También puede producir lesiones intraventriculares y puede producir bloqueos, hidrocefalias agudas, ¿no? Pero, como les decía, también la otra forma de producir hidrocefalia es por precipitación de los desechos que no permiten que se reabsorba el líquido y, por lo tanto, incrementan la presión intracraneal, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer directamente en el líquido cefalorraquídeo, teniendo en cuenta que el líquido cefalorraquídeo de un criptococo va a ser con presión de apertura elevada, con leucocitos a predominio linfocitario, con hiperproteinorraquia. Y este hongo, de manera particular, a diferencia de otros, sí come un poco de glucosa, le gusta hacer hipoglucorraquia y a veces se confunden con pacientes con tuberculosis, ¿ya? En la microscopía se trata de ver las blastoconidias encapsuladas, ¿no? Y también se puede ver en otros exámenes, ¿no? Macroscópicamente en los lavados broncoalveolares, ¿no es cierto? En otras secreciones del cuerpo, ¿no? Se puede aislar en agar sangre o en agar saburón, ¿no? Sin ciclohexidima, ¿no? Ni tampoco actidiona, ¿no? Entonces, los hemocultivos se siembran, como les digo, los hongos habitualmente crecen fácil en medios de cultivos, ¿no? Ya, entonces, histopatológicamente, ¿qué coloraciones puede utilizar? El GES, ¿no? Hematocilina de dioxina y el PAS, ¿no? El ácido periódico de Schiff, ¿no? Si quieres otras coloraciones, puedes utilizar las de plata metenamina, ¿no? Y otras de musicarmina de Meyer y azul de Alcián, ¿no? Son coloraciones que se utilizan para identificar desde el punto de vista histológico a los al criptococo, ¿no? Lo más notorio en el tejido son la presencia de zonas quísticas, ¿no? En donde se observan pues las levaduras rodeadas de su cápsula, ¿no? Frecuentemente sin mucha inflamación, ¿no? Se puede utilizar diferentes pruebas inmunológicas para detectarlos, ¿no? Como el criptococo, ¿no? El criptolátex que le llaman, ¿no? O incluso algunos ELISAs, ¿no? Que son pruebas más o menos sensibles y específicas, ¿no?
para eso, ¿no? Que puede incluso llegar a tener el 65% de sensibilidad, ¿no? Tanto en pacientes que tienen comprometido o no el sistema inmune, ¿no? Y cuando tú los vas a tratar, ¿no es cierto? Se recomienda en la fase de inducción dar anfotericina, ¿no? 0.7 miligramos endovenoso, más dar fluocitocina, ¿no? Dividida en 4 dosis durante 2 semanas, ¿no? Como alternativa, cuando no se dispone de la fluocitocina, puedes dar anfotericina beta asociado a fluconazol, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, pues, que estos medicamentos son bastante tóxicos, ¿no? Neurotóxicos y pueden producir alteraciones en el calcio, ¿no? En la fase de consolidación puedes utilizar fluconazol 800 miligramos por día por 8 semanas y haces un mantenimiento o una profilaxis, una prevención con 200 a 400 miligramos de fluconazol al día, ¿no? Cuando el paciente ha hecho hipertensión endocrinal elevada, puedes determinar la presión haciendo punciones lumbares diagnósticas, ¿no? Y si ves que la presión de apertura es mayor de 25, puedes hacer punciones lumbares terapéuticas, ya buscando al menos una disminución del 50% de la presión, ¿no? Y si no mejora la hipertensión endocrinal, el paciente tiene que entrar a válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y para terminar, porque ya se acaba el tiempo, recuerden esta cigomicosis o también la mucormicosis, que es un hongo que le gusta bastante a los inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes diabéticos que producen necrosis, ¿no? Extensa, ¿no? Extensa de toda la cara, ¿no? Infección oportunista, ¿no? Como los otros hongos que les gusta, pues, los pacientes diabéticos en nuestra realidad, los pacientes con algunas neoplasias, ¿no? Las esporas se adquieren por inhalación o porque el hongo ha entrado directamente en el tejido subcutáneo en la sangre, ¿no? La contaminación del área es más común en diabéticos, ¿no es cierto? O sea, que sea por inhalación, ¿no? Y la inoculación directa tiene que ver mucho con los pacientes que son usuarios de drogas, por ejemplo, ¿no? O pacientes que han recibido quimioterapia. Entonces, hay una invasión del hongo a las arterias y a las venas que hacen la necrosis, ¿no es cierto? Se invade la mucosa y diseminan a través de vasos sanguíneos, se van a los senos paranasales, a las órbitas y al sistema nervioso, al cerebro mismo, sobre todo a los senos cavernosos, que le gustan bastante, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la mucormicosis rinocerebral, ¿no? Y dan áreas extensas de necrosis que incluso a veces, por más tratamiento que les des y por más resección quirúrgica que les hagas, los pacientes suelen morir, ¿no? Pueden dar atrapamientos de los nervios, ¿no? Pueden dar incluso alteraciones a nivel del seno cavernoso, como les he dicho, o dar compromisos de carótidas, ¿no? Dando infartos cerebrales con transformaciones hemorrágicas, cuadros meningitis y accesos cerebrales bastante grandes, ¿no? Y bastante difíciles de manejar, ¿no? Entonces hay fiebre, ¿no? Empieza a enrojecerse la cara, la nariz, la región orbitocentral, que rápidamente necrosa, ¿no? La secreción nasal es fétida y purulenta, hay proptosis, quemosis, como han visto en la imagen, ¿no? Entonces, esas son las características. Miren más o menos cómo se empieza. En este caso, por ejemplo, una paciente que ya tiene una tosis con un proceso inflamatorio periocular y aparte tiene ya una lesión necrótica de todo el paladar, ¿no? Entonces, los pacientes, lo que se les trata de dar el tratamiento es anfotericina, ¿no es cierto? Cuando se puede utilizar, ¿no? Con otros antimicóticos como el posaconazol, ¿no? Pero estos siempre ayudados de cirugías que son cirugías resectivas amplias, ¿no? Y en otras cosas, por ejemplo, se ha utilizado por ahí oxígeno hiperbárico sin mucha ayuda, ¿no? Últimamente se está utilizando bastante un nuevo antimicótico que se llama el isavuconazol, ¿no? Que está dando algunos resultados prometedores, ¿no? Entonces, esta mucormicosis se trata de un cuadro bien agresivo de micosis, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta en pacientes diabéticos o en pacientes inmunosuprimidos. Muy bien. La delegada, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí. Doctorita, nos ha quedado un poco
corto el tiempo. Sí. Más bien, cualquier cosa, si ojalá que haya un tiempito para hacer una especie de un repaso, me avisan. Sí, doctor. Normalmente tenemos disponibilidad algunos fines de semana porque ya se acerca un primer parcial del curso de Medicina 3 y bueno, creo que algunos están llevando tesina y tesis a la vez, pero sería cuestión de coordinar en qué tiempo puede la mayoría. Sí, ya les paso las diapositivas para que sepan, porque yo pregunto, hago casitos clínicos de lo que les he dicho, ¿ya? Ok.